Nos hemos achicado todos. Están ingresando, doctora. Ya. Sí, ya hay aproximadamente 90 personas, 91 personas en la sala. Sí tendrán todos apagados su... Sí, sus cámaras y sus micrófonos, Mm. excepto usted, doctora, y nosotras, las presentadoras del día de hoy, para que no haya ninguna interferencia. Mm. Ya, doctora, vamos a empezar. Me Ya. comentan que ya se está transmitiendo en vivo la ponencia del día de hoy. En todo caso, muy buenas tardes a todos. Quien les saluda es Marly Vare Campos, estudiante del quinto año de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual coordinadora general del Taller de Estudios Penales. En primer lugar, quiero agradecer a todas y todos los presentes que nos están acompañando tanto en vía Zoom como en Facebook Live por la concurrencia a nuestro primer evento institucional que estamos realizando en celebración de ya contar con más de un año de existencia formal como taller académico reconocido por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mencionarles que el taller de estudios penales es un grupo que se creó con fines netamente académicos, en el que semana a semana los miembros nos reunimos con la finalidad de poder discutir sobre diversas problemáticas dentro del derecho penal y de la misma manera tratamos pues de encontrar soluciones quizá tanto a nivel práctico como a nivel doctrinario. Y es sumamente gratificante para nosotros poder realizar un evento de esta índole el día de hoy, puesto que si bien las circunstancias en las que nos encontramos son totalmente distintas, creemos que también puede implicar no solo un cambio radical en la manera de cómo se imparten las cátedras o se generan discusiones dentro del derecho penal, sino que este contexto en el que nos encontramos significa también una situación de oportunidades y esta pues es nuestra finalidad a lo largo de esta semana. La temática que este año nos acompaña está denominada como Cuestiones actuales del derecho penal, un estudio crítico de la parte general y la parte especial que se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana, día a día, para lo cual vamos a contar con la ponencia de destacados ponentes. Nos estará acompañando nuestro profesor asesor, el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Asimismo, nos van a acompañar nuestros profesores asesores extraordinarios reconocidos por la facultad el año pasado, quienes son la doctora Laura Zúñiga Rodríguez, quien nos está acompañando el día de hoy y a quien le extiendo un cordial saludo. Asimismo, nos estará acompañando el doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, entre otros destacados ponentes como el doctor Pablo Sánchez Hostiz, el doctor Fernando Molina Fernández, el doctor Juan Pablo Mañalich, el doctor Alex Van Biesel, también nos acompañará el doctor Armando Sánchez Málaga y destacadas ponentes como la doctora Marta Pantaleón, la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz y finalmente nos estará acompañando también la doctora Ana Cecilia Hurtado Guailla, a quienes de por sí les estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra gentil invitación a este evento, a este primer evento institucional del Taller de Estudios Penales. Y ya finalmente, sin más dilaciones, les tendría que decir que se da por inaugurado este primer evento institucional y para ello le cedo la palabra a nuestra miembro principal, la señorita Fiorella Coari, quien será la presentadora del día de hoy. Muchas gracias. Gracias por el pase, Marly. Bueno, empezamos. El Taller de Estudios Penales les brinda un cordial saludo de bienvenida y les agradece su participación en nuestro primer evento institucional denominado Cuestiones Actuales del Derecho Penal, un estudio crítico de la parte general y la parte especial. Mi nombre es Fiorella Coari Ramos, miembro principal del Taller de Estudios Penales, y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a la doctora Laura Zúñiga Rodríguez, a quien le extiendo un agradecimiento
a nombre de todo el taller por haber aceptado gentilmente nuestra invitación a este magno evento. Se les solicita cerciorarse que sus micrófonos y sus cámaras estén apagadas a fin de evitar alguna interferencia. Mencionarles de la misma manera que las preguntas que desean formularle a nuestra ponente podrán realizarlas a través del chat y serán absueltas al final de la ponencia. Del mismo modo, aquellas personas que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo de Facebook podrán realizar sus preguntas en los comentarios para luego ser alcanzadas a la ponente. Realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora por la Universidad de Salamanca, ha publicado diversos artículos en España, Perú, Colombia y Costa Rica en obras colectivas sobre derecho penal, derechos humanos, delito de funcionarios públicos, criminalidad organizada y delitos socioeconómicos. Ha estudiado en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, Suiza. En la actualidad es catedrática titular de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca y finalmente es asesora extraordinaria de nuestro taller. Se le dará paso a la doctora Laura Zúñiga, quien en esta oportunidad disertará el tema Las transformaciones en la teoría de la pena, las sanciones patrimoniales. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Es un grato honor y placer estar esta tarde mía, mañana en Perú, especialmente con el taller de estudios penales de la Universidad de San Marcos. Quiero saludar especialmente a todos los componentes de dicho grupo de estudios que con tanto afán y con tanto esmero trabajan, estudian, reflexionan sobre el derecho penal, ¿no? Veo cómo esta sociedad punitivista, digamos, que tenemos también llama la atención de los estudiosos, ¿no? Y me alegra pues que sean tan activos, tan dinámicos para pues reflexionar, porque efectivamente estamos ante una disciplina, digamos, que continuamente está en transformación, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empezaba a estudiar Derecho Penal, a formarme en la Universidad de Salamanca, estoy hablando del año 86 que llegué aquí, lo que realmente vimos es que se hablaba de crisis del derecho penal, fíjense, crisis del derecho penal, pero siempre ha estado en crisis. Lo que está en crisis todo el tiempo significa que no es que sea en crisis, sino que son transformaciones, continuas transformaciones del derecho penal, ¿no? Estamos viviendo constantemente y sobre todo a partir de finales del siglo XX, comienzos del XXI, nuevas formas de criminalidad, como la criminalidad organizada. Fíjense cómo la teoría de la responsabilidad penal ha estado centrada fundamentalmente en un individuo, en individuos, y ahora estamos planteando la posibilidad de organizaciones, de grupos organizados. Incluso la criminología, ¿no? La criminología pues considera un desviado a una sola persona, un desviado respecto a la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando los desviados son un grupo, cuando se trata de muchas personas, cuando una sociedad entera vive, por ejemplo, para el tráfico de drogas? Todo esto no tiene respuestas totalmente en el derecho penal. Por eso es saludable, pues, transformaciones, estudios sobre este tipo de transformaciones. Y dentro de la teoría del derecho penal en general, se ha estudiado más la teoría del delito, las transformaciones en la teoría del delito, y menos las transformaciones en la pena, ¿no? Como la pena, digamos lo que consideramos pena, que tradicionalmente fue la cárcel, ¿no? Porque de hecho la pena ha determinado las garantías. ¿Por qué nosotros tenemos tan estrictos criterios de garantías? Es decir, la presunción de inocencia. ¿Por qué tenemos que probar? Por la violencia de la pena, por la calidad de la pena, por ser una de las formas más fuertes y violentas de respuesta del Estado. Y por eso es que se dota de garantías. Es decir, toda la construcción de la teoría de la pena en realidad es consecuencia, de la teoría del delito es consecuencia de la teoría de la pena, que hace que seamos muy rígidos a la hora de establecer los criterios por los cuales se va a penar a alguien, porque era la pena de privativa de libertad, pena reina, pena que nos dio lugar a todos los fines de la pena, ¿no?
Pero hoy en día todos los fines de la pena, que eran, pues hablábamos de prevención general, prevención especial, la gran discusión con Jacobs, prevención especial positiva, esa era la finalidad. Ese era el debate hasta hace nada, hasta hace muy poco. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos? Vemos cómo en el panorama legislativo han ido introduciéndose nuevas figuras que con fuerza, que son, por ejemplo, las consecuencias accesorias, ¿no? Cómo ha habido una hiperinflación de respuestas por parte del Estado, en ese punitivismo que caracteriza a la sociedad en los últimos tiempos, ¿no? Cómo, por ejemplo, se ha ampliado el decomiso de bienes cada vez más, ¿no? Primero era del delito, de los bienes del delito, ahora de las ganancias obtenidas por el delincuente, ¿no? Primero era proporcional y ahora pues ampliado. Nosotros tenemos ya el decomiso ampliado, que es todos los bienes que pudieran ser consecuencia de las organizaciones criminales, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene este decomiso? Por ejemplo, estas son grandes preguntas que no están todavía consensuadas. ¿Se trata de una consecuencia penal o secuencia de naturaleza civil? Fíjense, nosotros en el Código Penal nuestro, que se ha modificado constantemente en los últimos tiempos, el 2010 una gran reforma, el 2015 otra gran reforma. En esa gran reforma, pues el decomiso se ha ido ampliando y se ha dicho, es que esto es válido porque tiene naturaleza civil. Es decir, porque el legislador lo dice, tiene naturaleza civil. Ya sabemos, si no somos positivistas, de que lo que diga el legislador no es lo que va a misa, como digamos. Es decir, no, lo que diga el legislador no necesariamente sea pues una verdad absoluta, ¿no? En derecho, porque si no seríamos unos meros positivistas y unos meros exégetas del Código Penal. No, existe una teoría detrás para poder imputar una pena, una sanción tan grave, ¿no? Y el decomiso de los bienes es grave, puede ser grave. Fíjense, a una persona le abren un proceso penal por un delito de organización criminal, puede ser inocente, y le decomisan de manera cautelar los bienes, ¿no? Entonces, y se amplía a terceros incluso, ¿no? Y puede dañar las expectativas y los derechos de terceros, por ejemplo, si el bien está en manos de otra persona, ¿no? Vamos a ver por qué se dan todas estas transformaciones y por qué se ha ampliado tanto el catálogo de consecuencias. Las penas también, todos estos cambios, por ejemplo, otro que es significativo es cómo lo que antes se llamaba consecuencias accesorias, las mismas consecuencias accesorias, ahora les denominamos penas para las personas jurídicas. Esto en España, ¿no? Nosotros teníamos el artículo 129, que se parece mucho a las consecuencias accesorias que hay en Perú, si no recuerdo mal, al artículo 105 del Código Penal peruano. Consecuencias accesorias, ¿no? Bien, ¿qué naturaleza tienen? Si son penales, si son administrativas. Bueno, aquí lo importante es qué criterios de aplicación vamos a utilizar para aplicarlas, ¿no? Es decir, para imputar, para finalmente aplicarlas. Esto es lo que le interesa a los jueces finalmente, ¿no? Y aquí está toda esta discusión, si es pena, no es pena. Lo que es increíble es que lo que antes llamábamos consecuencias accesorias ahora son penas para las personas jurídicas, que es lo que ha pasado aquí en España. Todo esto nos hace reflexionar varias cuestiones que voy a plantear. Primero, ¿basta con el nomen juris del legislador para designar algo que es pena? Una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta. Es decir, porque el legislador lo dice, que esto es pena, ya es pena, o porque el legislador dice que esto tiene naturaleza civil, ya tiene naturaleza civil, ¿no? Hombre, en principio no, ¿no? Creemos que no, porque ya digo, el legislador, pues en realidad es una abstracción de unos sujetos que están en el Parlamento con determinados intereses, puede haber hasta lobbies, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que el lobby de la CONFIEP en Perú no esté interesada en que se llame penas a las sanciones que se le impone a las personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, el tema que el legislador lo diga no es una verdad, ¿no? La verdad está en la academia, en lo que interprete la academia, en lo que considera que es pena, ¿no? Entonces, y aquí es donde tenemos que ir, ¿no? Como ha habido un hiperpunitivismo en los últimos tiempos, han proliferado esas consecuencias, digamos, del delito, que le llamamos sanciones penales, le llamamos sanciones punitivas,
hay todo un debate. Fíjense también en el ámbito de la demanda de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las convenciones internacionales, casi todas vinculadas al crimen organizado, la Convención de Palermo, la Convención contra la corrupción. Todas estas convenciones decían, estos delitos también tienen, las personas jurídicas responderán por estos delitos con sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias. Fíjese, efectivas, proporcionales y disuasorias. Esas sanciones interpretamos que son punitivas, es decir, si bien ha dejado al legislador nacional, la potestad de decidir si es con una sanción administrativa o con una sanción penal la respuesta, si decimos que son sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, disuasoria es prevención, disuasión es prevención en todos lados, ¿no? Interpretamos que se trata de sanciones punitivas. Son sanciones de carácter punitivo, es decir, que privan derechos, algo punitivo, que es la naturaleza de la pena, es privar de derechos al ciudadano y hacerlo con una finalidad preventiva, es decir, prevención general, una llamada general a los ciudadanos para que en caso de que sepan claramente que eso está prohibido y por tanto va a haber sanciones, o sanciones de carácter pues, de prevención especial, ¿no? Es decir, si ya te pusieron una vez, ya no es posible, o sea, se pide o se piensa que el ciudadano se va a disuadir de cometer la infracción. Fíjense, hoy estamos precisamente en una discusión sobre qué penas o qué consecuencias imponer a los sujetos que incumplen el confinamiento cuando tienen COVID positivo. Estamos teniendo unos problemas tremendos aquí en España y en Salamanca especialmente, están subiendo las cifras de contagio y uno de los problemas que tenemos es que los sujetos que están diagnosticados con COVID no se quedan en casa, siguen contagiando por todos lados. Claro, ¿qué hacemos con ellos? Ya muchos están diciendo tenemos que prohibir con sanciones penales. ¿Por qué? Porque en nuestro ideario social, digamos, la sanción penal es establece el umbral de lo prohibido. Entonces, todo está permitido, salvo aquello que está pues descrito en el Código Penal y tiene una pena, un castigo penal que es el castigo punitivo, es decir, algo que duela, privación de libertad o privaciones de derechos o una multa, y ahí llegaremos a las sanciones patrimoniales, o pues algo que, y siempre con fines preventivos, ¿no? Es decir, prevención general, prevención especial. Bueno, ante esta proliferación de sanciones, ante este hiperpunitivismo, nos llama la atención otra cuestión, ¿no? ¿Cómo puede en la práctica plantearse una superposición de sanciones? Como el legislador le llama de diferente manera a diferentes consecuencias accesorias, el profesor Donini de Italia nos dice que puede haber un septis in idem, es decir, no non bis in idem, sino septis in idem. 7 veces consecuencias o 7 consecuencias, 7 vías de sancionar a una persona. Fíjense, llamándolo de diferente manera, ¿no? 1, pena principal, 2, pena accesoria, 3, medidas de seguridad, porque puede coincidir. Nosotros tenemos caso de la libertad vigilada, que es una medida de seguridad que se realiza post delito, es decir, post cumplimiento de la pena. Sanciones administrativas y sanciones disciplinarias, puede coincidir también. Quinto, reparación civil, otra consecuencia patrimonial. Sexto, como medidas cautelares en el ámbito procesal. Y séptimo, consecuencias accesorias, entre ellas el decomiso de los bienes, por ejemplo, ¿no? Es decir, por un mismo hecho, por un hecho que comete un sujeto, puede darse 7 consecuencias penales, 7 sanciones, que llamemos punitivas, llamemos pena, no le llamemos pena, pero el sujeto que no le interesa tanto que le llamen pena, no, es decir, son consecuencias derivadas de un hecho. Y esto es lo que puede llamar mucho la atención y puede ser denunciable desde la academia, ¿no? El derecho penal, especialmente económico, ha sufrido todas estas hiperpunitivismo, ¿no? Especialmente cuando hablamos de imponer una serie de medidas y consecuencias ampliadas como el decomiso, ¿no? El decomiso de los bienes. ¿Y esto por qué se debe? ¿A qué se debe?
Y aquí quiero señalar dos vías, dos orientaciones político-criminales de los últimos tiempos muy importantes que están detrás de todo, de este hiperpunitivismo también, de la política criminal internacional, que están orientando hacia sanciones de tipo patrimonial. Primero, es evitar el ciclo económico del blanqueo de capitales, evitar el ciclo financiero de las organizaciones criminales, evitar que las ganancias ilícitas ingresen al mercado financiero legal por medio pues, de la inversión de las ganancias y decomisarlas, ¿no? Decomisarlas como sea, tratar de quitarle al sujeto todo lo que son la sangre financiera, digamos, de las organizaciones. Esto se entiende de un punto de vista efectivo muy, muy bien, ¿no? Evidentemente es muy importante quitarle a las organizaciones lo que viven, porque en realidad mientras más dinero tengan, más capacidad de corrupción, mayor estructura, mayor poder, mayor capacidad de dañar a la sociedad, ¿no? Y entonces, este es una finalidad, digamos, interesante, importante, y por eso se ha ampliado tanto el decomiso de los bienes, ¿no? Y no solamente, como les digo, no solamente a los bienes del delito, sino las ganancias obtenidas, ¿no? Nosotros tenemos en España el decomiso ampliado y el decomiso incluso sin condena, sin condena. Tenemos un artículo amplísimo sobre el decomiso que la verdad que podría dar lugar a una conferencia solo de este tema, porque, pues, por ejemplo, hay presunciones para establecer que se trata de bienes o no obtenidos lícitamente, con lo cual es una especie de enriquecimiento, es una sanción por enriquecimiento ilícito, ¿no? Es decir, no tenemos nosotros el delito de enriquecimiento ilícito, pero sí tenemos la consecuencia quitarle al sujeto todo lo que sea enriquecimiento ilícito, ¿no? Con a veces pues también merma de derechos de terceros, ¿no? De personas que pueden haber pues comprado el bien incluso de buena fe, ¿no? Y aquí hay todo un problema tan importante. Esta orientación tan punitivista viene también de los convenios internacionales, viene del Gafi, por ejemplo, ¿no? El Gafi que está constantemente vigilando que los países cumplan con una serie de medidas de control para evitar el blanqueo de capitales. Por eso el blanqueo de capitales es un delito también que yo le digo delito madre, delito donde va todas las ganancias de la corrupción, las ganancias del blanqueo de capitales, de los delitos tributarios, es decir, todos los delincuentes, los grandes delincuentes de la delincuencia, sobre todo de cuello blanco, ¿no? Que va a impulsar pues, ese protagonismo, digamos, de esas sanciones patrimoniales también, por un lado, ¿no? Y segunda vía, digamos, político-criminal o orientación importante, el protagonismo de la víctima. Ya a nivel internacional, cada vez más, y eso viene pues por mor del abolicionismo que denunció hace mucho tiempo, ¿no? que el derecho penal había digamos, secuestrado el conflicto, ¿no? Que era entre autor y víctima, y hubo toda una reivindicación de la víctima. Pues esa reivindicación de la víctima a nivel internacional ha dado lugar a que la víctima tenga especial importancia en repararla, ¿no? en reparar sus derechos, en la reparación y darle fuerza a lo que es las indemnizaciones, la reparación civil. Por ejemplo, yo les doy un caso de norma internacional muy importante, los principios Ruggie. No es norma, en realidad no es norma internacional, son recomendaciones, las recomendaciones para prevenir las violaciones de derechos humanos por parte de las transnacionales, de las empresas transnacionales. Se llama Principios Ruggie de 2011, ¿no? Prevenir, remediar y reparar, dice. Prevenir, remediar y reparar. Es la obligación de los estados de establecer sanciones para las personas jurídicas, las empresas transnacionales que vulneran derechos humanos.
y se trata de sancionar no solamente en este caso, pues casos de violaciones, por ejemplo, trata de personas, ¿no? Y también contra el medio ambiente, la corrupción, que también puede, explotación de personas, explotación de menores, explotación laboral, ¿no? Que son violaciones a los derechos humanos. Bien, todo esto, pues, o el medio ambiente, que es algo muy importante, empresas petroleras que han valles enteros en América Latina, que han dañado el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, todo esto se quiere prevenir. ¿Y dónde está el acento de la política criminal? Ya no está el acento, y esto me gusta señalar, en castigar, llevar a las personas a la cárcel. La cárcel está dejando de tener importancia en el debate actual político-criminal. La orientación está fundamentalmente en el ámbito de indemnizar a las víctimas. Aquí lo que importa es indemnizar a las víctimas. Las convenios de trata de personas, por ejemplo, también se está centrando en la víctima, porque la víctima muchas veces es una persona que necesita que se le apoye para poder denunciarlo, por ejemplo, ¿no? Porque si no, no tiene salida, ¿no? Entonces, hay una serie de efectos que están dando lugar a esta orientación, ¿no? Y estas orientaciones, pues, hacen que se revitalice las sanciones de tipo patrimonial, ¿no? Primero, ya como digo, para evitar el ciclo económico, estrangular a las organizaciones criminales, a la corrupción, a las tramas corruptas, estrangularlas de lo que más le duele, que es el dinero, las ganancias ilícitas, porque el fin último es fines de lucro, son delitos en los que su acento es la finalidad de ganar dinero, ¿no? El tráfico de drogas también, ¿no? De organizaciones criminales, estrangularlas, y son sanciones de tipo patrimonial, por eso, ¿no? Quitarle las ganancias, ir donde más le duele, ¿no? Como se dice, que el delito no rente, ¿no? Crime doesn't pay, ¿no? Que el delito no rente, que no sea rentable, que dar un mensaje claro a la ciudadanía y a los corruptos y a los delincuentes de que no es rentable delinquir, porque mientras exista rentabilidad, y aquí entre paréntesis detrás, ojo, lucha contra los paraísos fiscales, porque mientras haya paraísos fiscales va a haber pues, incentivos para los corruptos y la criminalidad organizada, ¿no? Y segundo, como les decía, la víctima, ¿no? La víctima, protagonismo de la víctima. ¿Y cuáles son estas revitalizaciones de sanciones de tipo patrimonial que vemos especialmente en los últimos tiempos? Las voy a nombrar y vamos a ir desarrollándolas poco a poco. La multa está cada vez siendo más importante. El decomiso de los bienes, que he estado diciendo. La responsabilidad civil o las indemnizaciones a las víctimas por el delito cometido. Y cuarto, nosotros tenemos una figura que se llama partícipe a título lucrativo, y que la vamos a ver porque es muy, muy interesante, ¿no? Todas estas son, como digo, sanciones de tipo patrimonial, es decir, sanciones donde el acento está en que el sujeto pague con dinero, que le duela el dinero habido. Vamos a entrar con la multa primero, ¿no? La multa, fíjense, es una sanción que se ha revitalizado mucho porque casi todos los países tienen el sistema Díaz Multa, ¿no? Que es un sistema mucho más digamos, justo, más proporcional a la capacidad económica del sujeto que delinque. Y esto evita, pues, que finalmente no se pague y también evita que se sortee la multa, ¿no? Por tanto, es una medida importante de tipo patrimonial. La tenemos también para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La multa es una sanción importantísima en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también tiene el problema, que es un problema porque todo puede tener también su talón de Aquiles, ¿no? Y el talón de Aquiles de la multa es, en el ámbito sobre todo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es que la empresa puede tenerla como un coste, ¿no? Admitido, como un coste
ya dentro del delito asumido, ¿no? Como un coste que puede asumir. Y puede incluso trasladarlo al consumidor, ¿no? Sabe que al final sube el precio del producto y traslada la multa al consumidor. La multa también, ojo, afecta a terceros, ¿no? Una multa grande puede afectar a los derechos de los trabajadores, ¿no? A los derechos de los acreedores, si se le da una multa muy grande a una empresa, que eso pasa, pues, por ejemplo, el Indecopi, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo porque obviamente puede hacerle un daño importante, ¿no? Y vamos a ver de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cómo puede haber otra consecuencia importante. Pero entonces la multa es una sanción patrimonial que en todo caso puede ser, además de alternativa a la pena privativa de libertad. Miren, ya casi últimamente el debate pues se dice, ¿para qué castigamos? ¿Para qué metemos a la cárcel a las personas? Nos cuesta dinero y no resolvemos nada. Mejor es quitarle sobre todo los delitos de tipo económico, donde la finalidad es económica, las ganancias, ¿no? Y también la criminalidad organizada. A estas hay que quitarles el dinero. Esa es la finalidad fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas de este ámbito que entran a la cárcel pues no tienen un sentido fundamental, no son personas que no están socializadas, son personas que están socializadas más bien, y entonces no tiene ningún sentido para qué sirve la pena, solo es la cárcel, ¿no? Solo es gasto y más gasto. Fíjense, en países como Holanda o países del norte están cerrando las cárceles. Nosotros aquí en España incluso también hemos pasado de tener unos casi como 39.000, casi 40.000 presos, a llegar a tener ahora ya 32.000, o sea, han bajado muchísimo, están bajando los presos de la cárcel. Entonces, ¿cuál es la sanción? De tipo patrimonial, la multa, por ejemplo, la multa, ¿no? Muy importante. Segundo, el decomiso de los bienes, que ya he avanzado, se ha revitalizado de manera importante. Tenemos la extinción de dominio también, que parece una figura mucho más dable, porque aquí, claro, está toda la discusión sobre la naturaleza jurídica, ¿no? Si es una sanción patrimonial, civil, o es una pena, ¿no? Desde luego es una consecuencia del delito y por tanto es una consecuencia penal, ¿no? Que la impone un juez penal y debería tener unas garantías mínimas importantes, ¿no? Eso yo creo que tenemos que tener en cuenta y a idear, o en todo caso, pues idear pues una extinción de dominio. Es interesante el decomiso de los bienes porque también puede servir efectivamente no solamente con la finalidad esta de quitarle las ganancias ilícitamente obtenidas y cortarle el ciclo financiero de las organizaciones criminales y de los corruptos. No solo eso, sino que también puede servir para utilizar ese dinero para la lucha contra la droga, contra una serie de flagelos que están en los países y que cuestan muchísimo dinero, porque hay que tener medios materiales y medios personales para poder luchar contra estas formas de criminalidad organizada tan preocupantes en muchos países. Fíjese cómo lo que sucede en México, ¿no? Y esperamos que no suceda la corrupción también en Perú, que lamentablemente azota constantemente, ¿no? Tercero, la responsabilidad civil. Como les decía, la responsabilidad civil se ha revitalizado también por el interés de la víctima en el proceso penal, en que es un conflicto, el delito finalmente es un conflicto donde hay un protagonista, que es la víctima, la persona que ha sido mellada en sus derechos, ha sido dañada, ¿no? Y entonces hay una finalidad de tratar de intervenir para indemnizarle. Históricamente la hemos tenido, o sea que esta no es novedad, pero se ha aplicado muy poco, los jueces la aplican muy poco. Los jueces se han centrado, y eso es nuestra sociedad, digamos, punitivista, en la cárcel, como les digo. Entonces lo importante, y de hecho si sale una noticia sobre un castigo, sobre un caso en los medios de comunicación, sale cuánta pena le pusieron, no dicen cuánto de indemnización se estableció, pero fíjense, la indemnización es más importante muchas veces, ¿no? Caso de Brecht, por ejemplo, se centraron, a mi parecer, con toda justicia, en que cobre indemnizaciones el Estado peruano. Y no importa tanto castigar, como les digo, y tener al sujeto en la cárcel, sino que indemnice a
perjudicado al Estado peruano en tantos millones, pues tantos millones son lo que nos tiene que devolver. Y eso es muy importante y es más importante para la sociedad que tener a las personas dentro de la cárcel, ¿no? La indemnización civil, la reparación civil, como digo, es una demanda en varios convenios internacionales, por ejemplo, para la trata de personas, el caso de los principios Ruggie, donde se centra en reparar, reparar y reparar. Y ojo, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas también puede ser una consecuencia importante, porque precisamente, e incluso se dice que se ha ideado la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que sea la empresa la que responda con su capital económico, que suele ser mucho más que el capital de una persona individual, para que responda por los hechos que ha cometido, ¿no? Fíjense que esto se va pareciendo a los punitive damage, o sea, los daños punitivos que hay en Estados Unidos. Nos vamos acercando, digamos, a modelos distintos porque se revitaliza las indemnizaciones que al final son importantes también. Muchas veces decir si se procesa a una persona jurídica, a una empresa, por un macrodelito, es porque se quiere indemnizar, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso, el caso Prestige, que es un caso contra el medio ambiente, muy grave, importante, porque pues, hizo un daño tremendo a las costas gallegas en el año 2002. Recién el año pasado, 2019, se han indemnizado a las víctimas. Ha habido muchísimas víctimas, porque fíjese, la gente vive de la pesca en ese lugar, en esa parte de España, y muchísimas personas, cientos de personas, miles de personas tuvieron que dejar de trabajar por los daños que ocasionó el petróleo del Prestige, ¿no? Entonces, indemnizar es importante, indemnizar porque puede tener una finalidad incluso hasta preventiva, por eso les digo, se parece a los daños punitivos de los Estados Unidos, ¿no? Y la figura del partícipe a título lucrativo. Fíjense, nosotros tenemos una figura que es distinta, o sea, que no existe en otros países, o que yo sepa por lo menos, que se llama partícipe a título lucrativo. Les voy a leer el artículo. Es el artículo 122 del Código Penal. Es el artículo 122 del Código Penal que dice: el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. Es una figura híbrida, si ven, entre pues decomiso de los bienes, indemnización, porque habla de resarcimiento del daño, ¿no? Y que se aplica a personas que obviamente no son blanqueadores, o sea, que no saben del origen ilícito del bien, tampoco son personas que han sido encubridores del delito, ¿no? Final reducidores, como le dicen en Perú, ¿no? Tampoco, sino que son personas que se han beneficiado simplemente, que se sabe que se han beneficiado con dinero mal habido, ¿no? Ganancias ilícitas. Últimamente se está utilizando en casos en que no se puede condenar a la persona porque no se prueba que sabe del origen del delito, del bien, no puede haber blanqueo, tampoco es partícipe del delito, sabe del delito cometido, ¿no? Y se le castiga, se dice condena por partícipe a título lucrativo a pagar tantos mil. En España, pues lo hemos últimamente aplicado, se ha aplicado en el caso Gürtel últimamente, que es el caso de el caso Gürtel, el caso de financiación ilegal del Partido Popular. Es una sentencia muy importante de financiación ilegal en la cual, pues, como no existía el delito de financiación ilegal de los partidos y no se pudo castigar al Partido Popular, pero sí se supo que se había beneficiado de ese dinero a los que fueron, por los que fueron condenados el tesorero y varias personas, ¿no? O sea, se probó que había ese dinero, se probó que el partido se había beneficiado con sus campañas electorales, se había beneficiado también haciendo reformas con ese dinero, había hecho reformas en el edificio del Partido Popular, y entonces se le ha condenado como partícipe a título lucrativo a pagar cientos de miles, ¿no?
También se le ha condenado el caso a la infanta Elena, en el caso de su marido Urdangarín, el caso Noos, donde no se, bueno, se puede probar, a mi parecer sí, ¿no? Pero bueno, los jueces consideraron que no estaba probado que supiera ella, y se aplica mucho a las esposas de los sujetos a las que se le ha comprobado un delito grave de corrupción, digamos, grave, y que se ha beneficiado, ha gastado el dinero en estos casos se llama partícipe a título lucrativo. Y se les ha condenado, caso, la infanta, la mujer de Urdangarín, que se le probó a él, y también ha habido a otra ministra, exministra, que en caso Gürtel, donde él estaba aprobado y está en la cárcel ahora por corrupción, y ella se gastaba el dinero pues, en fiestas de los niños, ¿no? Se está utilizando este tipo digamos, de sanciones, este tipo de sanciones de tipo patrimonial. Y entonces, esta revitalización, como les digo, de las sanciones patrimoniales, me parece que es importante estudiarlas, ¿no? Estudiarlas, me parece que es importante incidir en ellas. A veces nos pasa, ¿no?, que el legislador va reformando, va cambiando, va transformando el derecho y nosotros todavía no tenemos esa respuesta, esa capacidad de respuesta de la academia, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Primero está la delincuencia que está delante de nosotros, luego está el legislador intentando dar alguna respuesta, y luego estamos la academia donde queremos interpretar o plantear teoría respecto a estos casos, ¿no? Y como les digo, hay transformaciones muy importantes en el ámbito de la pena, muy importantes. Ya lo estudiaba, fíjense, el profesor Silva hace muchos años cuando hablaba de ese derecho penal a dos velocidades, en función de que haya delitos con penas privativas de libertad o delitos que no sean privativas de libertad, patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Y decía que no tenía por qué haber las mismas garantías, porque las garantías de los delitos clásicos estaban en función de que se privaba el sujeto de la libertad, un bien supremo, un bien tremendo, un bien primordial. Y no es lo mismo que privar del patrimonio, efectivamente, ¿no? Ese debate entonces está todavía ahí. Creo que es importante meterle, digamos, ahí diente en el sentido de trabajarlo, de verlo, de estudiarlo y de intentar de dar respuestas a esta problemática de inflación, por otro lado, por parte del legislador y por parte, al final, del sujeto que delinque, que se le puede imponer, como decía el profesor Donini, septis in idem, 7 consecuencias por un mismo delito. Fíjense, ¿no? Pena principal, pena accesoria, medidas de seguridad, sanciones administrativas o sanciones disciplinarias, reparación civil, medidas cautelares y decomiso de los bienes. O sea, es que por todos lados, y le llamamos de diferente manera, decimos que no son penas y ya con eso podemos duplicar, triplicar, hasta septiplicar las sanciones, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que quería poner en el tapete y pues si quieren y tienen a bien puedo desarrollar algunas preguntas, algunos temas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su predisposición, doctor, así como la fructífera disertación que nos ha brindado el día de hoy. Pasaremos entonces a la ronda de preguntas. Nuestra primera pregunta es de Eduard Ciprián. Nos pregunta, en el margen latinoamericano, las penas patrimoniales no tienen ejecutabilidad por el contexto económico en el que nos encontramos. En tanto, la mayoría de personas que delinquen no tienen dinero. ¿Qué medidas penales deberían implementarse en Latinoamérica? Claro, sí, cuando se trata de personas que no tienen dinero, tenemos un problema, claro. Algunos dicen revitalizar la pena de sustitución de la pena privativa de libertad, pero esa tampoco es una solución. Yo creo que tenemos que ir a sanciones distintas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en beneficio de la comunidad. Usted no tiene
medios materiales. Bueno, póngase a trabajar por la comunidad en tanto tiempo, tantos días, tantos meses, de tal hora a tal hora, realizando tal servicio social. Yo creo que eso sí se puede hacer y esa sería una muy buena respuesta, que el trabajo en beneficio de la comunidad es una muy buena respuesta por parte del Estado, que puede tener fines preventivos generales y preventivos especiales muy importante. Las personas que delinquen muchas veces no tienen trabajo, no tienen actividad, y por tanto no tienen horarios, no tienen hábitos, no tienen disciplina. El trabajo en beneficio de la comunidad puede ayudarle a disciplinarse, a establecer reglas, disciplina, horarios, y eso creo que es bueno para su resocialización, ¿no? Y nuestra segunda pregunta es de parte de Alex Torres. Nos dice, las personas jurídicas que cometen los delitos con responsabilidad limitada para responder con ciertos bienes en un embargo sin afectar los bienes de las personas que constituyeron dicha sociedad, ¿podrían de algún modo también dejar de ser protegidos por la constitución de la persona jurídica para evadir responsabilidades? Yo entiendo que la pregunta va en relación a que si la persona que no sabía de la comisión del delito es perjudicada, ¿no? por la multa, por la sanción patrimonial, si puede plantear que ha sido vulnerado sus derechos. Yo creo que no, ¿no? Cuando estamos hablando de la responsabilidad patrimonial de la persona jurídica, estamos hablando del colectivo para lo bueno y para lo malo. Es decir, mientras yo tengo ganancias, pues me estoy beneficiando. Mientras tengo pérdidas o tengo que pagar multa, me estoy perjudicando. Pero bueno, esas son las leyes de la situación, ¿no? Que tiene que, como se dice en las duras y en las maduras, ¿no? Hay que estar ahí, entonces yo creo que no es o sea, se perjudica efectivamente. Por eso siempre digo, las sanciones patrimoniales a las personas jurídicas puede afectar los derechos de los trabajadores, los derechos de los acreedores, y eso sí que es interesante tratar de paliar. ¿Cómo? Creo que no lo llegué a desarrollar. Pues, por ejemplo, con una intervención judicial, ¿no? O sea, una buena sanción es la intervención judicial de la empresa para que se pueda establecer un representante, una persona que sea, o un equipo de personas que verifiquen el cumplimiento, digamos, de la multa, afectando proporcionalmente a las personas según cada caso, a los trabajadores, a los acreedores o a los socios que no hayan votado, digamos, la medida, ¿no? Esa es la respuesta. Tengo esas preguntas ahí también. ¿Las respondo? Sí, justamente esas son las que las estoy leyendo. Ah, vale, pues entonces léala. Sí, tenemos la pregunta de Percy Sandoval, nos dice, ¿cómo se podría aplicar la pena patrimonial en el Perú o en América Latina, conocedores que somos un país o países con alto índice de morosidad? O sea, no estamos predispuestos a cumplir con nuestras obligaciones patrimoniales. Además de la mayoría de delitos comunes son cometidas por personas carentes de recursos. Bueno, creo que ya he contestado esto, ¿no? Por ejemplo, las sanciones, los trabajos en beneficio de la comunidad, es decir, transformación de la consecuencia del delito en otro tipo de sanción, como el trabajo en beneficio de la comunidad, que es una buena medida de, pues, por un lado, hacer que el sujeto responda, y por otro lado, pues evitar que si no tiene dinero, que deje de pagar, ¿no? De la sanción patrimonial. Nuestra última pregunta es de Alicia Pilar Matamoros, nos dice, para las víctimas de violación sexual que son menores de edad, ¿cuánto sería la reparación correcta y si dentro de ello incluiría las terapias psicológicas? Yo no puedo saber cuál sería la reparación correcta. Yo estoy hablando de delitos patrimoniales prácticamente, o sea, no delitos que afectan
la salud personal, la vida personal, el daño personal, ¿no? Estoy hablando de daño patrimonial fundamentalmente. Claro que efectivamente también hay indemnizaciones, ¿no? Y debería de haber indemnizaciones, y creo que sí que tiene que existir la reparación del daño psicológico. Fíjense, a un menor que se le ha privado prácticamente ya de una vida sexual normal para toda la vida, con una violación, el daño psicológico es tremendo, ¿no? Y eso sí es uno de los problemas que tiene las indemnizaciones, cómo fijamos los daños psicológicos, ¿no? Cómo fijamos el daño de la corrupción, cuando no se ve fundamentalmente, es decir, no se ve cuánto dinero o en concreto, salvo que se sepa cifras, ¿no? Pero qué daño se hace en concreto a la sociedad, cuántas camas en los hospitales se han dejado de tener, cuántos colegios se dejaron de construir, etcétera, ¿no? Hay técnicas económicas para intentar, pues, hacer un cálculo de todo esto, ¿no? Si me permite, hay una última pregunta que nos dice, ¿en el Perú existe a la fecha la regulación vigente a las consecuencias accesorias de las personas jurídicas conforme al artículo 105 del Código Penal? Sin embargo, a la par se encuentra vigente la Ley 3424 que determina la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Cuáles serían los criterios determinantes para la aplicación de estas consecuencias en uno u otro caso? Las consecuencias del Código Penal, pues hay varios criterios. El hecho de conexión, por ejemplo, ¿no? Es decir, que haya un hecho que esté vinculado, o sea realizado en el ámbito profesional de la persona jurídica y para beneficio de la persona jurídica, ¿no? El caso de la sanción administrativa de la persona jurídica, de la ley nueva de 2016, sí que es para delitos concretos, o sea que tampoco es para, primero tienen que ser estos delitos, ¿no? Corrupción internacional, ¿no? Casos muy concretos. Y segundo, habrá que aplicar con criterios a los que establece la ley, son criterios muy parecidos a los que tiene la ley española, ¿no? Que es hecho de conexión, que está la parte alta de los directivos de la sociedad, o sujetos que están en la parte baja de la sociedad, que serían los subordinados, ¿no? Que realicen delitos por incumplimiento del deber de vigilancia, ¿no? Entonces, si se cumplen esos requisitos, se aplicaría las sanciones que establece la ley administrativa, que todos dicen que es penal porque le va a imponer un juez penal, con lo cual pues estamos otra vez al tema del fraude de etiquetas, ¿no? Que tanto caracterizó en la época antigua, digamos, el tema de las medidas de seguridad, que sin garantías pues se imponía a los sujetos, ¿no? Nuevamente le agradecemos, doctora, por acompañarnos en lo que viene siendo nuestro primer evento institucional del Taller de Estudios Penales y le invitamos a que nos pueda brindar unas palabras finales. Muy bien. Bueno, ha sido muy grato estar esta tarde, ¿no? Con todos ustedes. Quiero dejar la reflexión esta de el interés en teoría de la pena, que creo que es un ámbito inexplorado, ya que ustedes son jóvenes y tienen ganas de estudiar y de aprender. Aquí hay mucho que estudiar, mucho que trabajar, mucho que decir, y por tanto pues les animo a seguir estudiando, seguir trabajando con ese ímpetu, esas ganas que les caracterizan, ¿no? Yo conozco, bueno, a todos estos chicos que han impulsado el taller, y de verdad que siempre he visto ese afán por aprender, por saber cada día más. Les agradezco la invitación y bueno, estoy a disposición como asesora externa, creo que es pues vinculación con ustedes, que es aquí incondicional. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora, y realmente esperamos que pueda acompañarnos en una siguiente ocasión. De igual manera, agradecemos a las 150 personas conectadas por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto institucional.
Sí. Parece que ya tomamos la foto. Ya. Muchas gracias a todos. Recuerden que a las 4 de la tarde tenemos la ponencia de nuestro profesor asesor, el doctor Raúl Prado Saldarriaga. Gracias.